Buenos días, bendiciones, que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. En este precioso día estoy aquí para entregar lo que el Padre me ha puesto en la mano y yo espero que el cielo disfrute lo que el Padre ha puesto en mi mano. Y espero que la persona que valoren este mensaje puedan darle la respuesta al Padre que Él espera de ellos. Porque ningún mensaje que Dios envía al mundo es para que quede en el vacío. Por eso tenemos que ser cuidadosos. Vamos a darle tema, título y propósito de este mensaje que el Padre lo escogió en Isaías capítulo 10. El tema que el Padre le puso, lo de hoy viene, como que yo soy Dios. El título, tu actitud lo dice todo. Ya usted sabe lo que significan esa palabra. El cielo observa la actitud de usted y la actitud mía. Cómo reaccionamos, cómo actuamos, cómo nos movemos, cómo nos comportamos. Nos estamos comportando a la nevera de Nabucodonosor, a la manera de Nabucodonosor o a la manera de un José. Hay muchos modelos en la Biblia que debemos de pensar, ¿cuál será el modelo que Dios busca de mí? El propósito de este mensaje dice, cuando yo creé los cielos y el universo, no consulté a nadie, dice Dios. Yo no le pregunté a nadie cómo lo iba a crear. A diferencia tuya es que yo te aconsejo en la Biblia y te digo, consúltame primero. Y todas las respuestas que tú necesitas están escritas en la Biblia. Suelta el ego. Cuando usted se quita a usted y le dice a Dios, como dice el Padre Nuestro, que fue la oración que Jesús nos enseñó, hágase tu voluntad, no la mía. ¿Usted sabe a dónde que lo dañamos? Cuando queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 10:1 dice, ay de lo que decretan estatutos inicuos y de lo que constantemente escriben decisiones injustas. Verso 2. Para privar de justicia a los necesitados. Para robar de su derecho a los pobres de mi pueblo. Para hacer de las viudas su botín y despojan a los huérfanos. Hermano, dos personas que Dios tiene en primer lugar en las escrituras son los huérfanos y la viuda. Y yo admiro las iglesias que tienen una mesa que le llaman las Dorcas, para que todo el que necesite comida en su casa tome de la mesa. En todo el mover que Dios me ha dado visitando de iglesia en iglesia, he encontrado iglesias que ponen la mesa, otros pastores compran un saco de arroz, habichuela, aceite y proveen a los hogares las cosas primordiales. Esa es la obligación de un pastor. Por eso yo me pregunto y le pregunto a Dios, ¿por qué personas con grande llamado están trabajando en lo secular? Porque cuando Dios constituyó que los diezmos eran para el sacerdote, para la iglesia, es que ningún empresario le va a poner a usted una empresa si no lo va a respaldar. Si Dios no respalda el ministerio que le entregó a usted, entonces Dios dejaría de ser Dios. Tengo testimonio de una hija espiritual que lo van a escuchar, porque Dios me va a dar la oportunidad de que ella venga aquí a grabar un audio para que le diga de qué forma y manera es que Dios
Trata con ella. Hermanos, los auténticos son probados. Pero aquí en este mensaje de hoy, el texto me lleva a Levítico 27 y le vamos a dar allí la importancia de cuando usted tiene que darle a Dios y cuando deja de darle. Verso 3 y 9. Haréis en el día del castigo, en la devastación que vendrá de lejos, a quien por auxilio. ¿A dónde van a ir por auxilio con la devastación que yo traigo para la tierra? Dice Dios. ¿A quién van a buscar para refugiarse? ¿Y a quién dejaréis vuestras riquezas? Verso 14. Solo queda encorvarse entre los cautivos o caer entre los muertos. ¿Te estoy oyendo lo que viene? Y se cumple porque Dios que lo está hablando. Y no que se cumple. Hace tiempo que se está cumpliendo esto. Si usted no lo está viendo por las redes, porque usted no está atento. Porque usted anda invirtiendo su tiempo en otra cosa. Pero hace tiempo que Dios está obrando. Con todo eso, no se aparta su ira y aún está su mano extendida. Verso 5 dice, Asiria, instrumento de mi ira. ¿Te está oyendo? Asiria es alguien que Dios constituyó, lo creó como un instrumento de ira. Eso significa que desde que Dios creó, ya Dios sabe para lo que creó a cada uno. Siempre le diré, por eso dice, dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. No ligue lo del César con lo de Dios. Por eso yo soy celosa con lo de Dios, porque lo de Dios es de Dios y lo del César tiene que ponerse a un lado. Dele al César lo que es del César, dependiendo a quién usted le está dando reverencia, entonces usted pertenece a ese personaje. O usted está con Dios o está con el César. Pero usted no puede estar con Dios y con el César a la vez. Porque el mismo Jesús fue el que dijo en Mateo 17, dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Usted no puede dárselo todo a Dios, pero tampoco todo al César. Ahora, una cosa le aseguro yo a usted, que cuando usted le dé a Dios lo que Él le pide, no lo que usted le quiere dar. Porque yo sacaba una reflexión de mi mente de aquel hombre en Nueva York que vendió su casa en su negocio en $2 millones para honrar a Dios en el capítulo de Mateo 19:21. Yo le pregunto a usted, ¿consultó este hombre a Dios para decirle, es tu voluntad que yo venda este negocio y cumpla con este mandamiento? Porque aunque el mandamiento está ahí, no debemos ser ligeros. Debemos preguntarle a Dios. Aquí dice que vendamos todo. ¿Tú quieres que yo venda todo lo que yo tenga? Es como el día que yo le dije a Dios, mi closet está lleno de ropa. ¿Qué voy a hacer cuando tú traigas a mi esposo de nuevo? ¿Qué voy a hacer con el closet que está lleno? Y me dijo, vacíalo y lleva toda la ropa a la iglesia y solamente te va a hacer 4 vestidos gris. Así trabajan los auténticos. Dice, debemos cuidarnos de nosotros mismos, ya que todo lo que Dios creó tiene un propósito contigo y conmigo. En el verso 9 vemos que Dios muestra a todas estas naciones, lo creó a todo con propósito, pero en el verso 10 y verso 11 aclara que todo se ha enviado y han puesto sus ojos en los ídolos. Todos se han desviado
y han quitado los ojos de Dios y han puesto los ojos en los ídolos. ¿Cuál es el ídolo de usted? Tengo un testimonio de una hija que me decía, mami, yo decidí recoger la foto de mi papá, la puse boca abajo en una mesa, porque ella se sentía, parece, con una carga o reprendida, porque el lugar primero que tenía que dárselo a Dios se lo estaba dando a esas fotos, y esto se le convirtió en un anatema. ¿Está hablando Dios o no yo? Chequee a ver qué tiene usted en su casa que usted le ha dado el primer lugar. Al esposo, a la esposa, al dinero, al placer. ¿Usted quiere que le diga que cuando usted le da el primer lugar a Dios, usted no va a quedar en vergüenza? Pero revise a quién usted le está dando el primer lugar. O revise cuál agenda está dirigiendo el día a día suyo. ¿La agenda de usted o la agenda de Dios? Porque el deber de un auténtico es decirle a Dios, ¿qué tú tienes hoy asignado en mi agenda que yo tengo que hacer? Tú me quieres en el hospital, en la cárcel. Mire que yo he orado a Dios por Ana Josefa y por Abinader. Por eso dos le he orado a Dios para que me lleve donde Ana Josefa y donde Abinader. Y no me ha dado respuesta. ¿Y qué usted cree que sucedería si yo salgo corriendo? Ah, no, porque la Biblia dice que hay que visitar a los que están presos. Hay que visitarlos, pero espérese. Vaya cuando Dios le diga, hoy es el día que vamos para allá. Y si Dios nunca le contesta, el silencio está diciendo, no me interesa. No es tiempo. Han puesto los ojos en los ídolos y se han desviado del camino. Verso 12 al 17 dice, vemos cómo Dios castigará a los orgullosos. ¿Por qué le dice Dios hoy en el propósito, suelta el ego? Y en el título, tu actitud lo dice todo. Porque usted está lleno de egocentrismo. Usted tiene un yo y un yo y un yo y un yo que lo tiene igual o peor que Nabucodonosor. Verso 13, eso que dicen, mira lo que yo he hecho con la fuerza de mi poder y con mi sabiduría, tienen que revisarse, porque usted no es nada. Todo eso que usted cree que ha hecho, Dios me despertó y me dijo, quiero que busque quién fue Napoleón Bonaparte. Vamos, yo le invito hoy, busque quién fue Napoleón Bonaparte, si usted no lo sabe. El hombre de que más valiente y el más estúpido me mostró Dios. Porque se colgó un veneno en el cuello para cuando se viera atrapado, resolver de una vez. Vaya para que se goce. Pero ahí aprendí también que toda la guerra y la batalla que usted y yo estamos peleando en esta tierra, se pelean por tres razones, por tres causas. Usted la pelea o por dinero, o por fama y por posición, o por amor. ¿Por cuál de las tres usted está peleando esta batalla en la tierra? ¿Por fama? ¿Por dinero? ¿Por posición? Como una persona que yo conozco que dice, es que cuando ya yo sea vieja, que yo voy a tener, porque esa persona lo que anda detrás del dinero, 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 dinero. Y se le ha olvidado que Dios es el dueño del oro y la plata, y se lo pone en la mano al que él quiere y al que lo sepa administrar. Aquí en el verso 15 habla del hacha. Oiga bien, Isaías 10:15 habla del hacha. Dios deja ver que así como el hacha no se debe enaltecer. Dígame usted, ¿qué es lo que es un hacha? Usted agarra una hacha en la mano y usted podrá machacar una cabeza de ajo, qué sé yo, darle un par de golpes
a algo. Pero si a esa hacha no se le pone un palo, un mango, como usted quiera, y después viene alguien, una persona, y la toma en la mano, esa hacha no sirve para nada, no vale nada. Así mismo somos usted y yo. Usted y yo somos una herramienta, pero va a tener usted que dejar que alguien lo tome en la mano de él. Y hay dos personajes que lo toman a usted en la mano de él. O lo toma Dios o lo toma el diablo. ¿En cuál de las dos manos está usted? ¿Usted está en la mano de Dios o en la mano del diablo? Revise. Cuando se corta la madera con ella, así nosotros tampoco, porque si el hacha no encuentra quien vaya a la ferretería y la compre, se va a quedar ahí, se va a llenar de mojo. Alguien tiene que decir necesito el hacha. ¿Y quién es el que dice te necesito? Dios. Ven que te necesito. Así como usted va a buscar un hacha porque va a cortar un árbol y tiene que ir a la ferretería, así mismo Dios viene a la casa de usted y dice, oye, te necesito. Yo escribí un pequeño libro que se llama Conociendo tu identidad. Dios sabrá cuándo este libro va a salir y va a ser promocionado lo que porta. Porque pocas personas creo que han valorado este material. Dice que tiene que ir a la ferretería y comprar el hacha y luego colocarle la madera. Y esa hacha no sirve para nada, pero si no aparece una persona que tome esa hacha, que ya le pusieron el palo, tampoco serviría de nada. Así somos nosotros, instrumento creado con un propósito. Pero si no hay quien nos capacite para lograr el propósito, entonces habremos venido a este mundo de balde. Déjese ayudar, escuche y sobre todo aprendamos de lo que enseña la Biblia. Escuche la voz de Dios. Anótese allá Éxodo 15:26. 4 condiciones tiene ahí Éxodo 15:26. Para usted ser una persona que no porte ninguna enfermedad en la tierra. ¿Usted quiere no tener enfermedad? Vaya a Éxodo 15:26. Cuando usted cumpla con esas 4 condiciones que Dios pone ahí, entonces usted no va a tener ninguna enfermedad. Y una de las más importantes es escuchar la voz de Dios. Pero otra es cumplir con los mandamientos y con los estatutos. Pero cumplir con todo, dice. No es cumplir con este sí, con aquel no. Es con todos los mandamientos. Entonces habremos venido a este mundo de balde. Déjese ayudar, escuche y sobre todo aprendamos de lo que enseña la Biblia. En muchos textos vemos cómo David aprendió a consultar a Dios primero. Pero vemos a David que cometió multitud de errores. El mayor error no fue adorar a los pies de un Saúl rechazado. No se crea usted que ese sería el primer error que David cometió. Que se fue a adorar a los pies de Saúl, un hombre de quien Dios había retirado ya su espíritu y la gracia. Le había quitado la unción. ¿Qué hace usted adorando a los pies de uno que ya Dios rechazó? Por eso que usted no avanza. Pero usted no consulta a Dios ni le pregunta. ¿Usted sabe lo que usted dice? No, porque aquí fue que Dios me plantó. No, porque yo pertenezco aquí. No, porque yo soy de aquí. Es verdad. Siga ahí, no doble.
Otra fue la muerte del soldado en la que él participó, que después terminó teniendo un hijo con esa mujer y Dios le quitó el hijo por el pecado. Porque cuando usted comete un pecado, usted va a pagar la consecuencia. Y cuando David pasó por estos errores, entonces David comenzó a consultar a Dios. Pero un error de lo más grande fue que David se convirtió en un cobarde y en un mentiroso. Y eso lo descubre usted si se va al pasito a leer allí. Cuando David salió corriendo, que fue donde el sacerdote, y le dijo, tú no tienes nada de comer. Y él le dijo, nada más tengo el pan de la Santa Cena. Y la mentira que David habló es que le dijo que si él no tenía un arma, que se la diera, porque la asignación que le habían dado era tan grande que no tuvo tiempo para coger un arma. Mentiroso, mentiroso. Léalo para que usted vea dónde David mintió. Y se llenó de miedo también. Porque el pecado lo llena a usted de miedo y lo pone a hablar mentira. Entonces David aprendió de sus errores que hay que consultar a Dios primero. Es de los errores que nosotros aprendemos. Lo que pasa es que usted no quiere admitir que usted ha cometido errores y que lo sigue cometiendo. Por no conocer al Dios que lo ungió y lo apartó con propósito. La unción es presencia de Dios en usted. Pero si usted irrita a Dios, Dios se aparta de usted como lo hizo con Saúl, como lo hizo con Elí. Oyó, que no solamente se apartó, sino que lo mató. En 1 Samuel 23:2 vemos cuando David consultó a Dios y le dijo, ¿debo ir a atacar a los filisteos? Eso es lo que usted y yo debemos hacer al movernos en nuestras emociones. Usted sabe que cuando David mató a aquel filisteo, ¿usted cree que fue David que lo mató? Fue Dios en David. Es por eso que David dice, venció Dios a mis enemigos por mi propia mano. David no oró para arrancarle la cabeza a aquel filisteo. ¿Por qué? Porque esa fue una forma de Dios exhibir lo que es un ungido y lo que es un escogido. Pero Dios no le dijo a David ese día, ven, fue el papá que le dijo, ven para que le lleve comida a los hermanos tuyos. Y mire que los hermanos se burlaban de él. Pero Dios honró a David para que el mundo sepa que dio un ungido. El diablo no se burla. Y que Dios está en el ungido. Y esa es la señal que hay ahí cuando Dios está en usted y en mí. Debo ir a atacar a estos filisteos. Eso es lo que usted y yo debemos hacer antes de movernos por nuestras emociones. Y Dios le contestó a David enseguida, ve y ataca a los filisteos en Keila. Y como el pueblo que estaba con David estaba atemorizado, David consultó a Dios de nuevo porque el pueblo estaba lleno de miedo. Y en el verso 4 de 1 Samuel 23 dice que el Señor le respondió de una vez y le dijo, levántate, desciende a Keila, pues entregaré a los filisteos en tus manos. Hermano, y más adelante aquí vamos a ver cuando Dios le dice no ataque. Usted está mirando la importancia de consultar a Dios porque Dios te dice ataca y hay un momento que te dice no ataque. 5-8 dice que Saúl se levantó contra David y le declaró la guerra, pero en el verso 10 David clamó a Dios y oró. ¿Qué es lo que todo hombre y mujer de Dios debe hacer antes de moverse? En el verso 11 David le hace una pregunta a Dios y orando le dice, si descenderé aquí, dice que David le hace una pregunta a Dios y Dios le dice, sí, descenderá.
Váyase ahí al verso 11. Que la pregunta que David le hacía a Dios, inmediatamente Dios le contesta y le dice, sí, descenderá. Usted ve lo atento que está Dios a que usted le pregunte para él contestarle. ¿Y por qué todo eso que usted arrastra? Porque usted lo hace a la manera suya, lleno de ego. Lo dice Dios, no yo. Aquí vemos lo rápido que Dios contesta. Y usted, ¿por qué dice es que Dios no me responde? En el verso 12, David viene a preguntarle a Dios, ¿nos entregarán los hombres de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Dios le dijo a David, oiga, qué bonito es caminar con Dios, conversando con él. Y la gente dice, pero es que Dios habla con América, ¿por qué conmigo no habla? Problema de usted. ¿Sabe qué? Que usted le ha dado, nada más Dios sabe qué lugar usted le ha dado a Dios. Usted le dio a Dios el primer lugar. Usted le dijo a Dios, quítame a mí y ponte tú. Pues déjeme decirle que el tema de mañana está en Ezequiel capítulo 22 y váyase al verso 30 para que usted vea que ahí descendió Dios a hacer un pacto conmigo con esta mano derecha, mire. Mañana vamos a tratar ese tema. El problema de usted es que usted se cree que usted está unido con Dios. ¿Con quién usted se unió? Hágame el favor. Hágame el favor. Porque Dios no lo defendió. En Jueces 13, voy a volver atrás. David le pregunta a Dios en el verso 12, ¿entregarán los hombres aquella a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Dios le dijo, sí, lo entregarán. ¿Usted ve? Cuando Dios le dice, va a perder la guerra, te van a atrapar. Usted está mirando, es como cuando te dice, ataca porque ya yo te di la victoria. Entonces usted tiene que moverse por el dedo de Dios, que es lo que millones y millones no hacen. Porque Dios no lo defendió. Dios le dijo, lo entregarán. Ahora, pregúntele a Dios por qué en ese momento Dios no lo defendió. Ahí sí que usted va a tener que meterse profundo, porque eso es lo que usted tiene que hacer con la Biblia. Cada vez que usted no entiende algo, pregúntele a Dios, ven acá, ¿y por qué tú en una le dabas la victoria y en otra lo dejabas solo? ¡Hey! Ahí sí que hay que desarrollar. En Jueces 13, 10 al 14 vemos el caso de Manoa, cuando Dios se le apareció y le dijo lo que debía de hacer. Cuando Manoa le preguntó en el verso 12, ¿cómo debían criar el muchacho? Y el ángel le contestó a Manoa en el verso 13, que atienda todo lo que le dije. ¿Usted oye? La mujer de Manoa sale embarazada y Manoa, Dios viene a visitar al esposo y él le pregunta qué es lo que hay que hacer y dice, dile que haga todo lo que le dije que hiciera con el muchacho. O sea, cuando Dios te entrega una instrucción y una orden, usted tiene que hacer lo que dice Dios, no lo que le enseña el hombre. Es el problema de las iglesias, que quieren que usted se someta a lo que el pastor dice, pero que pase por encima. El deber de un pastor es conectar la vida con Dios, no con él, porque cuando usted se conecte con el pastor está jodido. Al pastor usted tiene que escucharlo, pero muchas veces usted va a tener que preguntarle a Dios, ¿este pastor está bien o está mal? Que atienda todo lo que le dije. Verso 14. Aquí Dios le dijo lo que debía comer o beber. Esa criatura, ya que Dios como dueño es el que escoge lo que Él hará con nosotros, por nosotros y en nosotros. En 2 Samuel 5:19, David volvió a consultar a Dios y le preguntó al Señor, ¿subiré contra los filisteos y lo entregará en mis manos? Y Dios le dijo a David, sube, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Del verso 20 al 23 vemos que los enemigos de David volvieron a atacar a David. Y David consultó de nuevo a Dios. Dios le está enseñando a usted que todos los errores que usted está cometiendo es porque usted no consulta a Dios.
Ahora cuídese de qué manera usted va a consultar a Dios, porque muchas veces usted lo puede consultar en directo, pero muchas veces usted va a tener que buscar un Eliseo o un Samuel. Y quedan todavía Samuel y Eliseo. Verso 23. No suba directamente, da un rodeo por detrás de ellos y sale a ellos por detrás de la balsamera. Verso 24, mire, aquí en el 23 le dice, ataca porque te doy la victoria. En el 24 le dice, no suba. Usted está viendo lo que es moverse por dirección de Dios. Es muy diferente a lo que hizo allí Napoleón Bonaparte, que no consultó a Dios, sino que se enganchó un pote de veneno para resolver cuando lo fueran a atacar. Y yo no voy a seguir hablando de eso. Usted lo busca y usted se va a gozar en lo que terminó ese hombre valiente. Yo le digo a usted que yo soy educada por Dios. Cuando Dios quiere enseñarme algo, no tiene que llevarme a una universidad. Él nada más me dice, ven aquí, ven allí, ven aquí, ven allí, ven aquí, ven allí. No lo ataque, sube por detrás de ellos por la balsamera. Y el verso 24 dice, cuando tú oigas el sonido de marcha, sabe que es el sonido de la marcha, es la voz de Dios, dándote la coordenada y diciéndote de qué manera debe atacar. Dice, y aquí dice, que en ese momento el Señor saldrá delante de ti para él herir al ejército de los filisteos. Es por eso que David dijo, venció Dios a mis enemigos por mi propia mano. Eso lo hizo Dios con este vaso, que venció a mis enemigos por mi propia mano. Cuando me tiré de rodillas y le dije a Dios, ¿por qué permitiste que yo hiciera esto? Dios me dijo, ¿es verdad que tú crees que fuiste tú? Si hubiera sido tú, hoy estuviera muerta. Yo lo hice porque mi espíritu vive en ti. Yo fui que lo hice usando la mano tuya y la obediencia tuya. Porque yo duré 11 días en esta casa. Después que vine de Nueva York a ponerle la cena a mi marido y a la mujer que se acostaba con él en mi cama. Y tuve 11 días compartiendo aquí con ella y con él. Y le dije a Dios, ¿qué hago en esta casa? Dios me llevó a Primera de Reyes 20 y me dijo, tú tienes que declarar la guerra. Ah, porque usted tiene que consultar a Dios para usted obrar. Yo estoy aquí para bendición del pueblo, que le está yendo mal. ¿Por qué? Porque han puesto a Dios, no en el segundo lugar, no. Yo no sé en qué lugar usted tiene a Dios. El ejército de los filisteos fue herido por Dios. Y eso que David hizo, dijo, venció Dios a mis enemigos por mi propia mano. En 1 Corintios 14:11, en este capítulo aprendemos que mucha batalla que tenemos en el día a día es la señal de que algo no anda bien alineado con Dios. Porque en el verso 12 dice que David ordenó quemar los ídolos. Y después de quemarlo, o sea, después que usted queme y destruya toda esa inmundicia que usted está abrazando, entonces debe consultar a Dios de nuevo. Esto hay que hacerlo constantemente. ¿Y qué le dijo Dios aquí en el verso 14? Que no atacara a los enemigos, sino que los rodeara. ¿Y qué sucedió en el verso 16? Que David hizo tal como Dios le ordenó. ¿Y qué sucedió luego en el verso 15? ¿Quién salió delante de David para herir a los filisteos? Fue el mismo Dios. La Biblia dice, está quieto y reconocer que yo soy Dios.
Yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El problema es que usted quiere pelear la guerra a usted. Usted no puede pelear la guerra a usted. Ahí está el fracaso de multitud de iglesias que ellos mismos están peleando su guerra y no aplican la palabra ni le dan lugar al Espíritu Santo. Y hay una iglesia que Dios me movió y me llevó. Y en esta iglesia se le dijo a Dios que se le iba a dar el primer lugar. Pero lo que Dios me mostró allí es que ya el primer lugar no se lo están dando a Dios. En el verso 20 al 24, ¿de qué forma y manera Dios pelea por vosotros? Cuando lo ponemos a Él como cabeza, dueño, amo y Señor, Él es todo en todo. En el verso 22 de Deuteronomio 7 dice que Dios luchará, echará estas naciones de delante de nosotros poco a poco. No podrá acabar con ellas rápidamente, no sea que las bestias del campo lleguen a ser demasiado numerosas para ti. En el verso 23, pero el Señor tu Dios la entregará delante de ti y producirá entre ellas gran confusión hasta que perezcan. Verso 24, y entregará en tu mano a sus reyes, de modo que hará perecer su nombre de debajo del cielo. Ningún hombre podrá hacerte frente hasta que tú lo hayas destruido. Verso 25, preste atención al verso 25 y 26, porque aquí hay algo que nos corresponde hacer a nosotros si queremos ser bendecidos y respaldados por Dios. Dice el verso 25, la sepultura de su Dios se quemará en el fuego. No codiciará la plata y el oro que la cubren, ni las tomará para ti. No sea que por ello caiga en un lazo, porque es una abominación al Señor tu Dios. Verso 26, y no traerá nada abominable a tu casa, pues será anatema como ella, ciertamente la aborrecerá y la abominará, pues es un anatema. Termino en Levítico 27, 28, que dice el verso 29, dice cualquiera cosa dedicada que alguno separe para el Señor de lo que posee, sea un hombre o un animal o un campo de su propiedad, no se venderá ni se redimirá. Toda cosa dedicada a Dios es santísima al Señor. ¿Usted está oyendo? Toda cosa dedicada a Dios es santísima al Señor. ¿Qué le dedicó usted a Dios? ¿Su casa? ¿Sus hijos? ¿Su vida? ¿Su finanza? Váyase a Levítico 27 y arrebate allí, que allí está buena la cosa. Dice el verso 29, ninguna persona que haya sido dedicada como anatema será redimida, ciertamente se le dará muerte. Verso 30, así pues, los diezmos de la tierra, de la semilla, de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor. Usted que trabaja, guardando dinero para lo que usted sabe. ¿Y qué le saca a usted todos los días a Dios de ese diezmo? El grupo que teníamos hubo que desbaratarlo porque se levantó Satanás usando una boca. Nada más necesita una boca, Satanás. Y Dios también nada más necesita una boca. Pero entre las dos bocas, Dios va a quitar la que no le agrada. Cuando yo clamé a Dios por este levantamiento que hubo en el grupo, Dios envió un ángel y resolvió el problema. Y lo puso de una manera que usted podrá recibir lo que Dios le hable, pero los demás no se van a contaminar por un demonio que quiera venir a dañar la obra. Ese es el Dios que camina con América. Y le voy a decir algo más. Si usted nos interesa, el día que Dios le manda el mensaje y lo ve, al otro día voy a vaciar el chat. ¿Por qué? Porque el teléfono se me llama y cuando voy a grabar, mire hoy la hora que es. Y estaba tratando de grabar temprano, pero el teléfono estaba lleno. Tuve que ponerme a vaciar la memoria. Así es que si a usted le interesa, léalo ese día, de lo contrario se lo perdió. Dice aquí que el verso 30, así pues los diezmos de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto
del árbol es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Y el que quiera redimir parte de su diezmo pagará 5 veces más como añadidura. Usted tiene que pagar rédito cuando usted se queda con los cuartos de Dios, ladronazo. Ahora pregúntese en este día, usted que nunca le damos a Dios, oye, usted pidiéndole a Dios que lo bendiga, que lo bendiga, que lo bendiga, ay, que lo ayude, ay, porque usted ve que le da, que... Oiga, cuando usted se queda con el diezmo de Dios de una semana, usted tiene que pagar 5 veces más por haberse atrasado en pagar los diezmos. Alabe que Dios está hablando. Termina el verso 34 diciendo, lo de Dios no se toca, es sagrado. Moisés lo recibió y lo enseñó en el monte Sinaí. Isaías 10, 16 y 20 dice que enviará extenuamente entre sus robustos guerreros una enfermedad. Usted está oyendo, léase a Isaías 10 entero. Cuando usted será un robusto guerrero de Dios, pero cuando usted le falla a Dios, Dios le manda una enfermedad para que no relaje con Dios. Y debajo de su gloria enseñará el fuego abrasador. Verso 17. La luz de Israel se convertirá en fuego y su santo en llama, y quemará y consumirá sus espinos en un solo día. Verso 18. Él destruirá la gloria de su bosque y de su huerto en un solo día, dice Dios en Isaías 10. Y será como cuando un enfermo languidece. En el verso 20, Dios dice que lo que Él espera es que usted deje de apoyarse en sus ídolos y que solo se apoye en Él. Verso 23, dice que hay una destrucción completa que ya está decretada, que Dios ejecutará en medio de toda la tierra. Hey, hey, hey. Hermano, se extendió un poco hoy el mensaje, pero esto no tiene que ver conmigo. Le amo mucho, un abrazo de papá. Que Dios quite la maleza, le ponga el abono y le eche el agua. Bye, bye.